¿Cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Hoy quiero compartir con ustedes un breve video sobre Ozzy Osbourne, este satánico que acaba de fallecer. Y de hecho el Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa, ya había criticado a este hombre por su satanismo. Y quiero compartirles las palabras del Papa Benedicto XVI en esa época. Como ustedes saben, este músico era satánico, acaba de fallecer y muchos se preguntarán si realmente se salvó o se fue derechito al infierno como cualquier satanista, ¿no? Pero si bien es cierto, Dios es todopoderoso y solo Dios conoce el destino final de cada persona, de cada alma, en vida Osbourne fue un sionista satánico que sirvió a la élite judía. Como la mayoría de músicos, ustedes deben saber, son parte de la secta Illuminati. Y yo sé que de repente algunas personas van a decir otra vez con los judíos, ¿no? Es una obsesión, pero es que en realidad es lo que hay, es lo que sucede. La secta Illuminati es judía, porque al menos el 95% de las casas disqueras pertenecen a judíos masones. Entonces no es una cuestión antisemita, es una realidad. Por esto, si ustedes se ponen a analizar el rock, el metal, siempre ha sido una burla al catolicismo, a una oposición a la cristiandad, ¿no? A la cruz, a Jesucristo, ¿no? Siempre todo mezclado con ocultismo, como que nunca ha sido una burla al Islam, una burla al judaísmo, no. Al catolicismo, a Dios, a la Santísima Trinidad, a Jesucristo, ¿no? A la cruz. Por ejemplo, como cuando John Lennon, este cantante de The Beatles, decía que el cristianismo iba a desaparecer. Estas fueron palabras de John Lennon. Decía, el cristianismo va a retroceder, va a desaparecer, se disgregará. No necesito discutir, tengo razón. Y la historia me la dará. Ya somos más populares que Jesucristo. Me pregunto quién será el primero en desaparecer, ¿el rock and roll o él? El cristianismo, o sea, la Iglesia Católica. Y una aclaración muy importante, porque cuando se habla de cristianismo, el ataque es directamente a la Iglesia Católica, que es la verdadera Iglesia de Cristo. Entonces, estas fueron palabras de John Lennon. Obviamente vemos que estaba obviamente totalmente equivocado, era su soberbia satánica rebosada, porque lo que ha ido desapareciendo en realidad, lo que se ha ido apagando ha sido el rock, ¿no? Jesucristo está por encima de todo. Estas fueron palabras de Lennon, y de hecho su director de prensa afirmaba que odiaban a Jesucristo, los Beatles, y él llegaba al punto de escandalizarse. Su director de prensa decía, a mí no es fácil escandalizarme, pero ellos lo odiaban, ¿no? Y en 1968, de hecho, ya habían sacado su álbum, el primer álbum blasfemo, con mensajes subliminales blasfemos, que se llamaba el álbum blanco, también conocido como el álbum blanco del diablo, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de los orígenes del rock. Obviamente antes de esto estaba Elvis Presley, que trajo el inicio de esta rebeldía en la música entre los adolescentes, consumos de drogas, el frenesí en sus conciertos, toda clase de impurezas. Y pues luego surgieron los Beatles en los años 1960, y de ahí el rock metal surgió con Black Sabbath, que era precisamente donde Ozzy Osbourne era vocalista, y distorsionando todo el sonido de la guitarra eléctrica. Entonces el rock es satánico, sí, obviamente, pero sabemos que no solo el rock, sino una gran variedad de géneros musicales en la actualidad, incluso como el reggaetón y demás, que introducen incluso en sus conciertos rituales descaradamente satánicos, porque es que si antes el satanismo era por medio de mensajes subliminales, pues ahora es mucho más evidente. Bueno, entonces Osbourne de hecho fue parte de todo esto. Muchos recordarán ese momento en que le arrancó la cabeza a un murciélago, donde supuestamente él pensaba que era un juguete de goma, pero sabemos que al agarrar un material así podemos distinguir por la temperatura corporal, el tacto, lo que es un juguete y lo que es algo vivo, un animal. Obviamente él era muy consciente de esto y le arrancó la cabeza porque era un sacrificio satánico en pleno concierto y con plena conciencia. Entonces, obviamente estamos hablando de satanismo puro.
El padre Dave Wildgraf, en su libro Nueva Era, Terrorismo o Satanismo, decía: desde hace mucho tiempo se reconoce el poder de la música en las masas. El filósofo Platón también nos había dicho que cuando las formas de la música cambian, las leyes fundamentales del Estado cambian con ellas. Y es una realidad. También Aristóteles nos decía que la música para la gente joven debiera ser regulada por la ley. La música tiene el poder de transformar el carácter. Es como una influencia muy fuerte en la gente, este poder de la música. Y que, verdad, estaban hablando estos grandes filósofos. Pero no solo ellos, sino también, por ejemplo, uno de los músicos y guitarristas más influyentes de la historia del rock, Jimi Hendrix, dijo explícitamente, y escuchen por favor hermanos, para que podamos entender cómo la música influye en la humanidad. Jimi Hendrix dijo: el control vendrá a través de la música porque es espiritual. La gente puede ser hipnotizada con la música cuando se logra llevar a la audiencia al punto más débil. Podemos predicarle al subconsciente de la gente lo que queremos. Entonces, esto también me recuerda, por ejemplo, cuando uno va a un rave de música electrónica y realmente es como que uno estuviera hipnotizado simplemente con la música. Esto va junto con la rebeldía, las drogas, el sexo libre, el licor, la liberación femenina, todo esto que surgió en los años 60 y la revolución, ¿no? Entonces, obviamente, esta revolución es parte del diablo, la oposición a Dios no viene del orden natural. Bueno, entonces finalmente vamos a la parte que quería compartir. El Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa, acusó a Ozzy Osbourne de satanismo subliminal tras el álbum debut de Black Sabbath, calificando su música como una influencia satánica subliminal. Estas fueron palabras de Joseph Ratzinger. De hecho, esto, como les digo, no fue cuando él era papa, sino durante su época como profesor de teología en Tubinga y Ratisbona, en Alemania, donde él ya pues analizaba esto de la música y el rock pesado, ¿no? Entonces Ratzinger, el Papa Benedicto, expresó públicamente que el grupo era una mala influencia para la juventud. Denunció su estilo como satánico y acusó a su música de tener un efecto subliminal al grado de exhortar a la misma banda de dejar de hacer rituales satánicos en sus conciertos. Entonces, al juicio del Papa Benedicto, de Joseph Ratzinger, Black Sabbath no era simplemente una banda rebelde, sino un riesgo cultural que promovía el ocultismo. Bueno, obviamente Ozzy Osbourne no hizo caso a las palabras de Joseph Ratzinger y pues continuó con este estilo de vida, porque a ellos, ¿qué más da lo que diga un sacerdote de la Iglesia Católica, no? Recordemos que de hecho también a Ozzy Osbourne se le consideraba como el príncipe de las tinieblas. Finalmente Osbourne ha fallecido y si bien es cierto, pareciera que como el rock, como les mencioné hace un rato, a lo contrario que dijo John Lennon, se va apagando, aún queda mucho satanismo que promueve la élite por medio de nuevos géneros musicales, donde la mayoría de artistas en sus conciertos no dudan en ofrecer estos rituales a las entidades demoníacas para poder alcanzar el éxito, el poder, la fama, incluso sacrificios, no solo de animales, sino también de personas. Han habido incluso conciertos donde se están haciendo rituales y empezaron a fallecer personas. Eso ya ha pasado, ¿no? Así que pues nos queda orar por estas pobres almas perdidas que piensan que su reinado en la tierra será eterno. Sin embargo, sabemos que en la eternidad realmente su reinado podría ser en el mismo infierno. Así que era lo que quería compartir hoy con ustedes. Oremos mucho por nuestra Santa Iglesia Católica y para que venga pronto el triunfo del Inmaculado Corazón de María y acabe con el satanismo que está reinando en la tierra. Que Dios les bendiga mucho, la Santísima Virgen.
les cubra a todos con su manto protector. La palabra del Señor.